Hola amigos, de nuevo en el canal YouTube de Límite Motor. Hoy tenemos una cita súper interesante con uno de los grandes volantistas del panorama, todo y que ahora está disputando una categoría, vamos a decir, poco seguida, pero muy interesante, muy reñida, muy disputada y además con nuevas incorporaciones que le dan un interés muy especial. Campeón de España de rallies de tierra, piloto oficial de Peugeot, un historial tremendo de participaciones en rallies de todo tipo, incluso rallies del Campeonato del Mundo, un volantista nato y una persona especialmente querida por la relación que tuvo con el que os comenta hace años en su equipo de carreras. Hablamos de Manuel Muniente. Hola, Manuel, buenas buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manuel? Pues muy bien, muy bien. Aquí recuperándonos de la última carrera. Muy bien, en primer lugar, enhorabuena por la victoria en el Rally de Avilés. Ya casi matemáticamente podríamos decir que ya ha renovado el Campeonato de España, ¿no? Bueno, matemáticamente no, porque este año, bueno, o sea, se contemplan dos campeonatos. Uno que es el campeonato, digamos, pre-2000, que es donde está ubicado en mi coche, que se retienen 5 resultados. Nosotros, como en el primer rally Costa Brava, tuvimos un problema mecánico, no pudimos acabar. Pues hemos hecho 4 rallies restantes, con lo cual todavía quedan 2 y todavía matemáticamente deberíamos rematar en estas 2 últimas pruebas que restan. Y después, paralelamente, se ha hecho este año un campeonato absoluto que engloba todas las categorías y todos los campeonatos, que en este puntúan los 7, tienes también, retienen los 7 resultados, ¿eh? Entonces, al haber pinchado, digamos, en la primera prueba, pues nos obliga a todos los pilotos que tenemos aspiraciones, pues a hacer prácticamente todo el campeonato y ahora pues nos restará, ahora vamos líderes del campeonato después de esta última prueba de Avilés y afrontaremos el rally de Tenerife y después, si Dios quiere, el de Coruña, el Rías Altas. Recuerdo que cuando compartíamos carreras en el equipo FMC UCAP, eh, teníamos siempre esa incógnita de que el campeonato era como un poco escaso, un poco con poca participación. ¿Notas que ha mejorado la participación, el nivel de tus oponentes, el nivel de las mecánicas? ¿Cómo lo ves ahora el campeonato de históricos? Bueno, sí, se han ido buscando fórmulas para tener más cabida, más vehículos, más pilotos y efectivamente se buscan fórmulas para poder mejorar tanto la participación de pilotos, nuevos pilotos y también dar cabida a diferentes categorías. Desde hace 2 años se estableció la categoría pre-2000 para coches ya homologados antes del 2000, en el cual hemos entrado algún piloto. Y en cuanto a nivel del campeonato, pues bueno, es variopinto, sí que hay diferentes pilotos que bueno, van a buen ritmo, que dan a un cierto nivel al campeonato y bueno, poco a poco se van estudiando fórmulas de cara a tener más repercusión, aunque no cabe duda que el campeonato actual de velocidad de vehículos modernos pues es otra dimensión, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero teniendo en cuenta de que el 100% de pilotos que hacemos en el campeonato de históricos, pues no somos profesionales, creo que es una muy buena opción para estar en forma, estar disputando un campeonato y al final, pues bueno, no deja de ser un campeonato de España. Exacto. Leí hace poco un artículo sobre tu persona que desde pequeño siempre había soñado en ser piloto profesional, ¿no? Y de hecho toda tu trayectoria, cuando comenzaste como copiloto con tu hermano, iba encaminado en esa dirección. Cuando por fin conseguiste un volante oficial, ¿cuál fue tu sensación? ¿De haber conseguido ya tu sueño o de haber empezado de alguna forma a vivir tu sueño? Pues de haber empezado, Jesús, sí, de haber empezado, efectivamente, de haber logrado un sueño, pero de haberlo empezado también, ¿por qué? Porque debían llegar los resultados, ¿no? Siempre, pues bueno, uno es joven y quiere dedicarse tiene ese sueño de tratar de ser profesional y bueno, cuando te fichan, digamos, como primer piloto, como fue mi caso, en el equipo Peugeot España, pues bueno, pues decidí
dedicarme al 100% en esta nueva trayectoria de mi vida. Yo soy nacido en Barcelona, me desplacé a Madrid para estar más integrado con todo el equipo y tal, y poder aprender y aportar las máximas ideas y experiencias que yo también había tenido. Y a partir de entonces, pues se abre otra dimensión de lo que es correr, de lo que es entregarte al máximo desde el primer metro y sobre todo estar con ojo a visor y aprender muchísimas cosas, ¿no? Efectivamente, el sueño es, o era en este caso, poder optar a hacer algunas pruebas del Campeonato del Mundo o incluso establecerte en el Campeonato del Mundo. Hicimos algunas carreras a nivel privado para coger experiencia, pero desgraciadamente el Campeonato del Mundo, como sabéis, aparte de la experiencia, necesitas muchos recursos y estar un par o tres de años como mínimo para aprender un poco a conocer lo que es el campeonato. Eso no pudo ser, hicimos algunas carreras para coger experiencia que me sirvieron también para poder afrontar también el campeonato nacional de España. Y bueno, la verdad que contento con los resultados y con mi palmarés hasta la fecha de hoy. Después las cosas cambian, pues bueno, ya no te dedicas profesionalmente y retomas de alguna manera la competición de una manera u otra, como hicimos con el equipo UCAP, ¿verdad? Sí, sí. Has hecho un comentario que me gustaría profundizar cuando has dicho que querías aportar al equipo tu opinión, tus sensaciones, porque tú comenzaste desde un punto de vista técnico en una empresa como SEAT, como ingeniero. Es decir, que esta es una cosa que recordarás que cuando trabajábamos juntos, también nuestro compañero Torqua requería, ¿no? Tú nos dabas la opinión de qué debíamos hacer en el coche para mejorarlo. ¿Tú piensas que la formación de un piloto tiene que ir más allá de lo que es puramente capacidad de conducción, es decir, capacidad de ir rápido, y tiene que tener también un conocimiento de lo que son la dinámica de un vehículo, cómo funciona, cómo mejorarlo, o crees que son cosas independientes? No, yo creo que no cabe duda. Yo creo que aporta mucho más. Un piloto que entienda la mecánica, que sepa en todo momento, que al menos se pueda aproximar y tener soluciones o ideas o experiencias que puedan aportar de cara a poder mejorar los coches. De hecho, se ha demostrado, ¿no? En el transcurso de la competición a nivel internacional que eh, bueno, hay gente, pilotos muy buenos y hay otros pilotos muy buenos que además mejoran y fiabilizan los coches, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante. Yo tuve la suerte de poder estar en I+D durante 8 años y, bueno, poder participar en el desarrollo de coches en el departamento de experimentación chasis, donde homologábamos un montón de piezas, neumáticos, suspensiones, etcétera, y podíamos desarrollar pues la puesta a punto de un coche de origen, que es bastante más complicada que la de un coche de competición a priori, y habían cosas que entendías y que podías aplicar, lo que el comportamiento, no sé, de lo que es una barra estabilizadora, un muelle, las alturas, mil cosas que puedes aplicar a la competición y viceversa también. Muchas cosas que en la competición podías haber aprendido o tu experiencia podías aplicarlas también en todo ese transcurso de periodo de tiempo que estaba corriendo como piloto privado, pues también podía aportar alguna idea a lo que era la experimentación, ¿no? De serie. Después de un desarrollo que tuviste de carrera por las copas de promoción, entraste en una de las copas por antonomasia que era la Peugeot, el desafío, y el premio del desafío era pues un volante oficial, ¿no? ¿Cómo fue la llegada a un equipo oficial y cómo viviste ese periodo de tiempo? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo se desarrollan las actividades? ¿Qué tenía realmente de oficial estar en un equipo oficial? Bueno, pues para mí fue una alegría brutal porque pasar de estar en el desafío, digamos que el desafío te permitía, y perdona que haga un paréntesis antes con el desafío porque creo que es interesante también. Por aquel entonces había una serie de premios en metálico que te permitía ir, Sí, digamos, tirando. solventando los gastos de consumos de neumáticos, gastos de competición, porque hacíamos muchos rallies, unas en Canarias, hacías el Cataluña-Costa Brava, que eran 3 días de carrera en el Mundial, etcétera, etcétera, Mm. etcétera, ¿no? Entonces, claro, al ganar el desafío ya tener la opción de poder entrar como
piloto, segundo piloto en el equipo Peugeot, pues bueno, decía, bueno, al menos no, ya no voy a gastar dinero, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O sea, era un respiro, digamos, una situación nueva para mí y tenía que aprovecharlo. Entonces, traté de aprender al máximo, estar en ojo a visor. Tampoco era un equipo que pudiera tener unos recursos ilimitados a nivel de consumos, de test, de pruebas y tal. Bueno, hicimos unas pruebas previas a lo que era la primera prueba. Yo recuerdo que era el Rally del Corte Inglés, del Campeonato de Europa, y bueno, me adapté rápidamente al coche y la verdad que fue un año, para nosotros fue un año importante porque nos colocamos muy arriba de cara incluso a luchar por el podium del Campeonato de España absoluto con un 1300, ¿no? Quiere decir que por fiabilidad y tal ibas acabando carreras y hicimos muy buenos resultados con muy poquitas averías o casi ninguna, con lo cual pensando siempre en no tener un golpe importante porque no era bien visto, lógicamente, en un equipo ni en ningún equipo, pues tener golpes fuertes y así lo hice. Entonces, bueno, yo creo que dije una buena imagen como primer año y lo pasamos bien, hicimos amigos, hicimos una buena relación con todos los miembros del equipo y sobre todo por la disciplina. Hicimos todo el campeonato que estaba programado para el equipo oficial, estábamos integrados dentro del equipo, hicimos, recuerdo, las dos primeras carreras eran el Corte Inglés en Las Palmas y después hacías el Vía Deje en Tenerife, un rally que yo desconocía, era nuevo para mí, después hacías el Costa Brava, Campeonato del Mundo, y después hacías todas las pruebas, digamos, que venían una detrás de otra dentro del panorama nacional, ¿no? Digo que para mí estuvo bien, muy bien, porque, bueno, pues de entrada no gastabas ni un duro, después tenías algún premio, que hoy en día no los hay, premio por resultados también había de cara a la escudería y eso, pues bueno, con lo cual todavía te podías llevar algún duro a casa. Pero lo importante era coger experiencia y poner en práctica un poco lo que habíamos aprendido hasta la fecha, ¿no? Pensar que yo en asfalto tenía muy poquitas carreras, porque yo empecé a correr asfalto en el desafío Peugeot, ya debuté en el Príncipe de Asturias, entonces era príncipe, no princesa, el año 93, y cuando conseguí ganar el desafío llevaba muy pocas carreras de asfalto. Mi experiencia era dentro del campeonato de tierra. Mucha aplicación de la tierra, digamos, de la manera de conducir un coche en tierra, una tracción delantera, pues en un coche del desafío, que era un coche de grupo N, no era positivo aplicar ese tipo de conducción, con lo cual tuve que recular un poquito en ese sentido y tratar de conducir pues un coche de grupo N por lo más fino posible, que después al pasar al grupo A pues ya empezabas un poquito a aplicar cosas que más o menos ya conocías de la tierra, ¿no? ¿Y cómo fue el paso ya a un vehículo con tantos caballos como el 306 Maxi? Bueno, yo después de ese año de correr con el 106, no había seguimiento, digamos, un programa para poder continuar, digamos, con el equipo, pero sí buscaron una alternativa que era correr el campeonato de Levante con un 306 que había sido de Jaime Azcona el año anterior, un 306 F2, Grupo A, con lo cual era un coche fantástico para poder aprender y seguir en el entorno de Peugeot España, haciendo esta actividad en la Comunidad Valenciana, con lo cual allí ganamos prácticamente todas las carreras en las cuales participé y después al final de ese año tuve la oportunidad de probar el 306 Maxi, me ofrecieron hacer unos pequeños test para ver si me podía acoplar rápidamente al coche para tratar de hacer la última prueba del Campeonato de España, que era el Rally de la Comunidad de Madrid. Madrid. Era un coche de test con una configuración nueva para mí, desde luego, porque era un coche nuevo y que a priori se había desestimado, que era un cambio de 7 velocidades, etcétera. Bueno, yo lo probé y la verdad que me encantó y entonces salimos al Rally de Madrid y la verdad que me fue muy bien. El año siguiente decidieron pues ficharme como primer piloto y ahí entré, digamos, con la responsabilidad de ser primer piloto y tratar de hacer el campeonato lo mejor posible y de luchar de tú a tú con las otras marcas que estaban entonces, ¿no? Que era pues Citroën, estaba Renault y Ford. Esa era la idea de poder, ¿Y qué desde luego, un tal año de al aprendizaje. final, cuál el balance que haces de este vehículo que realmente es un vehículo mítico, ¿no? Un vehículo muy mítico. Sí, Y yo creo que
modestamente pienso que a lo mejor está encumbrado, no sé si excesivamente o no, pero está muy encumbrado en la opinión de los aficionados. ¿Cuál es tu opinión sobre este vehículo y si lo has podido contrastar con otro? Y te lo pregunto porque de tu punto de vista técnico es muy importante, ¿no? No solamente la sensación. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que era un coche que se desarrolló, digamos, en Peugeot desde cero, lógicamente, y con la directriz de poder en asfalto, poder ser un coche muy, muy rápido, y así fue. Así fue, era un coche, pues bueno, con una tecnología muy avanzada de entonces, y, y bueno, de hecho fue así, ¿no? De carreras de asfalto del Campeonato del Mundo, pues había tramos que se ganaban y estabas luchando, o estaban luchando, ¿no? En el equipo oficial francés, luchando por ganar carreras, con lo cual, en condiciones buenas de un tramos así medio veloces y secos sobre todo, o sea, un coche que podías optar a ganar el World Rally Car de entonces, que eran coches, pues bueno, más desarrollados para tierra y tal. Bueno, creo que se hizo un gran trabajo. Se aprovechó el reglamento que se puso encima de la mesa, la CIA, para poder dar cabida a otras marcas que no seguían el campeonato y que podían entrar con esta nueva categoría. Y hubo varias marcas que aprovecharon la oportunidad de poder desarrollar un coche de dos ruedas motrices, con una especificación muy concreta y poder sorprender al mundo luchando de tú a tú con los World Rally Car. Creo que para mí era una cosa novedosa y la oportunidad de conducir esos coches, yo creo que son coches que están encumbrados, sí, pero merecidamente, porque son muy espectaculares. De hecho, creo que hace 2 años, ¿no? Incluso Sebastián Loeb, en todas las reservas, que es un gran campeón y no tiene que demostrar nada a nadie, en el Rally Mont Blanc estaba luchando por ganar el rally, quiero decir, Sí, sí, con coches actuales han pasado 25 años, ¿no? O incluso más. correcto. Entonces, no cabe duda que coches de la época muy rápidos y que hoy en día un coche todavía podría dar alguna sorpresa en algún rally. No digo para ganar a lo mejor un campeonato nacional, pero sí para hacer, desde luego, una muy buena campaña, seguro. Un piloto que estuviera en forma y un coche pues más actualizado a nivel de suspensión y neumáticos y tal, y electrónica, estoy seguro de que daría un gran espectáculo. Y era una opción no muy cara, ¿no? Para entonces, ¿no? No era un coche, un World Rally Car. Costaba Ajá. muchísimo más dinero, ¿no? Y al final conseguiste con un vehículo de este tipo un campeonato de España. Bueno, no, campeonatos absolutos no lo llegamos a ganar nunca. Nosotros ganamos algunas carreras. Yo estuve 2 años al máximo con el 306 Grupo A. Sí es cierto que tuvimos bastantes averías mecánicas, no te tengo por qué engañar, y que me imposibilitó la lucha por el campeonato absoluto, ¿no? El segundo año, cuando mejor te encontrabas, pues claro, lógicamente era un coche que tenía, pues bueno, más de 300 caballos, con 900 y poco kilos. Tenías que adaptarte. El segundo año, a priori, era el año importante para poder luchar, sobre todo con el equipo Citroën, ¿no? Pero nosotros tuvimos malos resultados debido a las averías que tuvimos, que tampoco eran muy, digamos que es un coche que estaba pensado para hacer pruebas del Campeonato del Mundo, y aquí en España, pues a veces, pues el primer día se paraba, ¿no? Con lo cual no tenías ninguna opción para ganar el campeonato. Pero bueno, fueron 2 años interesantes, tengo buenos recuerdos y buenas sensaciones, y aprendí muchísimo a nivel de conducción y de poner el punto al coche. Recuerdo que desarrollamos una suspensión nueva aquí en España, que en principio no era fácil y funcionaba muy bien, y el coche iba francamente bien, ¿eh? Incluso recuerdo en un rally de Cataluña que corríamos contra el equipo oficial y ganábamos algún tramo, estábamos por encima de ellos, ¿no? Con lo cual, muy bien, muy contento. Al final de todos estos años, bueno, después tuviste experiencias en el Mundial, aunque fueron, vamos a decir, esporádicas. Ujú. Eh, ¿Cómo era el Mundial de aquellos años en los que tú corrías? ¿Era tan profesionalizado como es ahora? ¿O,
o tenía otras características? ¿Cómo lo viste? No, era profesionalizado como ahora. Lo que sí es cierto que en España no salía más que estaba Carlos Sainz y empezaba a salir Luis Climent, ¿no? Luis Climent con un programa de limitado también, pero con la categoría Grupo N. Entonces nosotros hicimos alguna carrera pues para tratar de, ya que en España teníamos cubiertos, podíamos tener la posibilidad de correr un equipo oficial, pues qué sueño para un piloto de, además de correr en tu país con una marca, pues poder hacer alguna carrera a nivel internacional, ¿no? Gracias a eso, pues encontrábamos alguna ayuda, algún patrocinio para poder solventar el tema de recursos a nivel internacional y podíamos hacer algo muy discretito. Hicimos Suecia con el equipo Mavisa, entonces estaba Pedro Padrós, estaba Sergi Pérez también y hicimos el rally con muchísima ilusión, con un 106 Kit Kat. Después hicimos el Rally de Portugal otro año con un Mitsubishi que hicimos aquí en España también. De Grupo N hicimos Finlandia también con otro Mitsubishi de Grupo N del equipo Race Rent que nos ayudó Antonio Zanini también para poder gestionar el acuerdo para poder ir a correr ahí a Finlandia. Y también hicimos el Costa Brava también en España con el Mitsubishi, es decir, hicimos pocas carreras, pero bueno, sobre todo coges muchísima experiencia y coges mucho ritmo, ¿no? O sea, es otra dimensión, lógicamente, correr el mundial. Y sí, era muy profesional también. Pasa que ya te digo, estaba Carlos Sainz solo y Luis Climent haciendo campeonato de Grupo N, ¿no? Entonces, cuando salías tenías bastante repercusión en España, a nivel de medios y eso, pues te seguían y bueno, la gente simpatizaba, ¿no? Poder hacer alguna actividad así fuera de España no lo hacía más que estas dos personas, ¿no? Estos dos pilotos. ¿Notaste un cambio cualitativo en tu nivel de conducción después de hacer estos rallies cuando volviste a correr en España? Sí, desde luego, no cabe duda. Bueno, normalmente los tramos, los rallies que yo hice eran rallies muy rápidos. Mm, Yo recuerdo, por ejemplo, haber hecho en agosto el rally de mm, Finlandia, en Mil Lagos. Y bueno, todo y que corrías con un coche de Grupo N, pues como es tan rápido el tramo, pues vas muy lanzado. Entonces cogías mucho ritmo. Después hacíamos este rally, hicimos el rally de Príncipe de Asturias con el 306 Maxi, que a priori es un coche muy rápido en asfalto. Pero después de haber hecho este rally de Finlandia, te dabas cuenta de que, bueno, por el trazado, la orografía del rally Príncipe de Asturias, pues es mucho más lento y encima estaba delicado con agua y tal, pues parecía que ibas muy lento, ¿no? O sea, te ponía en forma y mm. cogías ritmo, es decir, no te servía para poder afrontar, en vez de estar, oye, parado todo el mes de agosto, pues oye, hacerte un rally en Finlandia, pues oye, está claro que coges ritmo y llegas al Príncipe de Asturias mucho más en forma, no cabe duda. Te he hecho esta pregunta porque yo tengo mis recuerdos de cuando íbamos a ver el Costa Brava. Eh, Recuerdo el año que corrió Miki Biasion con el Lancia 037, que en Cladells, sin saber el orden, sabías cuándo venía un piloto del mundial y cuándo no venía un piloto del mundial, simplemente por el sonido, ¿no? Y era impresionante la diferencia de ritmo y bueno, quería contrastarlo con tu opinión y bueno, es cierto que hay una diferencia de ritmo muy importante. A nivel de preparación física, los años en que tú corriste como oficial, ¿este era un detalle que también cuidabais a fondo como ahora o era una cosa más? Porque yo he oído muchas anécdotas, ¿no? de pilotos de campeonato del mundo, de botellas de whisky, de puros habanos y cosas de estas que ahora te chocan muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente saber de tu experiencia. Sí, yo te puedo hablar de mi experiencia, bueno, ya te digo, desde el momento de que pues uno quiere ser profesional y quiere hacer las cosas bien, deja su trabajo, pide una excedencia, se viene a Madrid a poder aportar cosas y tal, pues solo faltaba que no te cuidases físicamente. Es decir, sí que no, yo en mi caso y dentro la estructura de Peugeot, de los pilotos que he conocido, se han cuidado y yo también hacía lo mismo. Y bueno, no es que fueras un atleta, ni mucho menos, pero sí que hacías pues, tus mantenimientos, te cuidabas con la dieta, etcétera, y estabas fuerte. También es cierto que tienes 20 y pocos años y todo viene mucho, todo es más cómodo y más fácil, ¿no?
pero que sí es cierto que en este deporte, cuanto mejor estés físicamente, la cabeza también te funciona mejor y puedes aportar, digamos, puedes estar mucho más centrado en una competición, pues que como pueda ser una carrera pues de 3 días, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que estar bien físicamente pues te ayuda a que mentalmente también lo estés y que estés más fuerte en general. Creo que es interesante y yo tratar de estar en forma, ¿no? Ahora que dijésemos que has vuelto a la competición al primer nivel, ¿tu sensación personal es de haber recuperado un tiempo perdido, de comenzar una etapa nueva? ¿Cuál es tu sensación ahora mismo cuando afrontas una carrera? Y si nos podíamos comentar cuál es tu horizonte Ujú. en esta nueva etapa. Bueno, pues al haberse abierto esta nueva categoría pre-2000 en el campeonato de históricos y ver la posibilidad de tener un coche que sobre todo tuviera fiabilidad, pues elegimos este coche, este BMW, que nos está funcionando y nos ha funcionado muy bien. Y la sensación para mí es muy buena. ¿Por qué? Porque siempre me ha apasionado este mundo de la competición, siempre he pensado en volver y siempre he estado con el gusanillo y yo creo que si no el 100% de pilotos no corren, yo creo que prácticamente siempre yo tenía en mente tratar de volver algún día a hacer un campeonato que lo pudiera seguir, que no me mermara por el tema presupuestario, etcétera, y que pudiera poder hacerlo pues, con una cierta comodidad y por eso elegimos este campeonato del de históricos. ¿Y cuáles son mis metas? Pues bueno, el año pasado ganamos el campeonato, este año, bueno, lo tenemos bastante bien encarrilado, vamos a ver si realmente podemos rematar o no. Y no lo sé, pero personalmente me lo paso muy bien. Creo que creo no, ha sido mi hobby toda mi vida y me encuentro muy a gusto. Simplemente pues prepararla, hacer los reconocimientos, tener pues, bueno, unas buenas notas, eh, tener un buen copiloto como tengo en estos momentos, poder compartir estos momentos de éxito, pues oye, creo que es fantástico, ¿no? Creo que este fin de semana abro un pequeño paréntesis a tu pregunta, estaba Antonio Zanini en el Rally de Avilés después de haberlo ganado hace 40 años, ¿no? Y yo lo veía como un niño pequeño, ¿no? Allí con Josep Bautet firmando autógrafos y tal. Pues bueno, es una vida, no es comparable con mi vida, no quiero decir eso, pero quiero decir que cuando yo veo a Antonio Zanini, pues que le invitan a un rally, que está allí, que no va a participar, pero que la gente la aclama, le pide autógrafos y tal, pues es lógico y normal que se sienta satisfecho. De igual manera pues que mi persona, pues ganar una prueba, como hice el sábado, pues digo, ostras, pues creo que estoy en forma, creo que hago las cosas más o menos bien y seguro que se puede hacer mejor y de otra manera, pero de momento están funcionando y creo que también doy una parte de ánimo al campeonato de histórico. Sin duda que siempre viene muy bien porque, bueno, lo hemos corrido juntos y entonces sabemos que en más de una ocasión desmerece o desmerece a la gente el hecho de hablar de históricos, que parece que estamos hablando de cuatro abuelos dando vueltas por las carreteras, ¿no? Y siempre hemos comentado contigo, Manuel, que se va deprisa y a veces hay que, bueno, medir también las fuerzas, ¿no? Porque las mecánicas tienen 25 años y aunque estén puestas a Efectivamente. punto, pues son 25 años. Casi todos los pilotos que yo he conocido en el campeonato de históricos, un día u otro nombran el campeonato de Europa de históricos. ¿Cómo verías tú esta posibilidad de hacer el campeonato de Europa de históricos? Complicado por el tema del tiempo y presupuesto, está claro, ¿no? Pero Ya, sí, sería el siguiente paso. Sinceramente, en España tenemos dos rallies que son exacto. excepcionales, que son el Costa Brava, que es un rally, una maravilla de rally. Lo que a mí me pertoca sobre todo por ser en casa, por Casa. hacer tramos en el cual en su época ya los había corrido y que son exactamente iguales, o prácticamente iguales a la época. Y, y además que viene la creme de la creme a nivel internacional, ¿no? Ese rally. Y después tenemos el rally de Asturias, que también es un rally muy complicado, que también hay un gran nivel y que las carreteras también son muy complicadas y tal. Ahí es donde a priori quería hacer
o tratar de hacer un buen resultado. Bueno, y se me ha cruzado un poquito este año otra vez, sobre todo en el Costa Brava. Ajá. Pero bueno, plantear el campeonato de Europa, sí, yo creo que es un campeonato también muy bien pensado. Pero bueno, necesitas ser prácticamente estar al 100% y no, quizás no ser profesional, pero Ujú. prácticamente tener mucho tiempo para poder hacer ese campeonato. A mí se me escapa un poquito en estos momentos. Creo que el campeonato de España pues lo puedo más o menos Ajá. manejar y, y creo que es cómodo, insisto. Hablamos de un campeonato que a priori no hay nadie profesional, no somos nadie profesional, Ujú. pero bueno, que hay muy buenos coches, buenas preparaciones, muy buenos pilotos y bueno, estar ahí en la pomada para mí es interesante, no aspiro a mucho más. De Sin hecho, duda. hemos comparado algunos tiempos de Ujú. tramo que se han hecho igual que en tramos de velocidad modernos y sorprendería ver los tiempos nuestros contra coches modernos. Es decir, si realmente Ujú. pusiésemos a comparar, estaríamos muy arriba, ¿eh? Muy arriba. Sorprendería a muchos. No, sin duda, siempre sabes que te he comentado que tenías mucha velocidad y que se notaba, no es por barrer para casa, pero sí, a veces por eso te comentaba que medir un poco el nivel de velocidad que imprimes a tu carrera, teniendo en cuenta la mecánica, eso, eh, que tienen 25 años, pues eh, creo que es un factor importante desde el punto de Mm. vista estratégico. Te quería preguntar por si has contactado con alguna marca para hacer este tipo de campeonato. Sí, lógicamente yo al ser plantilla, digamos, de SEAT y Cupra, ahora estoy en el proyecto Cupra, bueno, desde el principio de Cupra, y inicialmente quise hacer algo, lógicamente, con la marca SEAT, Uh-huh. porque tiene grandes productos para el Campeonato de España históricos, para poder correr, para poder ganar, y tiene una estructura muy grande para poder optar al campeonato y tal. No pudo ser, en principio no pudo ser, y bueno, por eso decidí buscar un coche a nivel privado que fuera fiable, sobre todo, precisamente por lo que comentas, que en la época que estuvimos con el 309 ya, pues bueno, era un coche más delicado, potencialmente muy rápido, pero creo que tenía averías y tal, y Uh-huh. entonces me hablaron del potencial y la fiabilidad del BMW y bueno, y probé un coche parecido y tal, y me gustó, y la verdad que estoy con el equipo Dago haciendo el campeonato, que me ha echado una mano muy importante para poder afrontar el campeonato y toda la estructura para correr con ellos y me la ha puesto muy fácil para poder correr y la verdad que esto me siento muy a gusto. Y por otro lado me preguntabas y después, efectivamente, después de haber ganado el campeonato con BMW el año pasado, pues tratamos de hablamos con la dirección de BMW para intentar tener algún soporte para este año y tal, y bueno, tampoco pudo ser, con lo cual, pues bueno, lo intentaremos una vez más este año, a ver si hay alguna manera de poder tener algún soporte, ya que, bueno, creo que estamos haciendo muy buena campaña y que el coche sobre todo se está viendo, está ganando pruebas, está teniendo portadas de periódicos, etcétera, y que eso también para una marca creo que tiene su repercusión también en las redes sociales, etcétera, ¿no? Sin duda. Comentar también de spoiler que hemos tenido el apoyo de Pirelli, que nos suministra un material de primera línea y tenemos soporte para en las carreras técnico para poder, pues, como el otro día en Avilés, que bueno, pues montamos un neumático muy blando que nos funcionó muy bien. Y después European Privilege, que nos ayuda desde el año pasado también, que nos ayuda muchísimo para a nivel de pues, recursos para poder afrontar el campeonato, ¿no? Y después hacemos acciones a nivel local con algún concesionario, en este caso con Autosa en Asturias, cada vez que vamos pues nos ayuda también Uh-huh. y bueno, poco a poco vamos trampeando con algún soporte local para poder afrontar gastos de las carreras, que no son pocos, ¿eh? Aunque sea campeonato histórico, Ya, ya, lógicamente ya. ya solo ponerlo en marcha, pues ya tienes unos gastos Uh-huh. fijos importantes, ¿no? Y a nivel personal, ¿cómo consigues encontrar un equilibrio entre trabajo, hobby, familia? ¿Cómo te lo organizas? Sí, sí, la verdad es que es un Tetris que tratamos de hacerlo lo mejor posible. La verdad que tengo un responsable en la marca y una dirección que me permite hacer esto y tengo una cierta flexibilidad, siempre a cuenta de día de vacaciones, lógicamente, Uh-huh. pero sí es cierto que nos organizamos internamente y después con la familia pues también, o sea que en principio tengo el máximo apoyo para poderlo hacer
y por eso lo estoy haciendo. Quiero decir que no, en principio no distorsiono ni en el trabajo ni en casa. Y es Y valorado por la gente que tienes alrededor, esta dedicación tuya al deporte de alto nivel y los éxitos que consigues. ¿Tú notas una cierta valoración, un cierto respeto? yo creo que sí, yo creo que es interesante. No hay que olvidar que nosotros hacemos coches, ¿no? Y está bien que cada empleado tenga sus hobbies y así tiene que ser y tal, pero si sus hobbies además son los coches, pues oye, mejor que mejor, ¿no? Yo Ujú, creo que sí, que es interesante, o yo creo que desde fuera debería estar valorado una persona, un empleado que se dedique a poner en práctica sus inquietudes en el mundo de la automoción, pues yo creo que es interesante. Y la lástima es no poder correr con un Seat o un Cupra, porque, insisto, tienen material y coches que podrían hacer lo mismo o mejor que el coche que estoy yo corriendo, ¿eh? ujú. Pero bueno, no descarto que algún día pueda tener alguna conversación positiva y Bueno, poder atacar algún campeonato con SEAT. Me encantaría, desde luego. sería muy bonito, la verdad. Manuel, Ujú. pues agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, el apoyo que esta dedicación significa para mí en lo personal y para este proyecto que se llama Límite Motor en particular, y desearte la mejor de las suertes. Ya lo sabes, siempre que nosotros podamos vamos a estar allí apoyándote y a final de temporada estamos preparando, no sé si lo sabes, que Francesc Gutiérrez nos ha cedido para el Museo de Historia del Automóvil de Salamanca un M3 súper victorioso en montaña, en circuitos, y estamos preparando un especial con ese coche. Estaría bonito hacer un especial BMW. ¿Eh? Sí, hombre, claro que sí, claro que sí. Yo encantado, encantado de estar contigo, con vosotros, con Límite Motor, estar a vuestra disposición, que he estado muy a gusto, como Qué no podía bien. ser de otra manera, y encantado. Cuando necesites cualquier cosa, Ajá, encantado de apoyaros y de igual manera que vosotros me apoyáis a mí y me habéis apoyado hasta muy ahora. bien. Muchísimas gracias, Jesús, como siempre, y nada, un fuerte abrazo, ¿eh? Manuel, otro para ti muy fuerte. Gracias. Gracias, hasta ahora.